Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine, Nirvise Sasunyavadi Pasatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Adri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterada, tenemos la conexión, yo tengo acá la conexión un poco bastante débil, así que va a ser muy inestable, pero igual se va a estar siempre grabando para poderse compartir posteriormente. Entonces vamos a continuar con reflexiones, lecturas y reflexiones sobre el texto de Bhagavad Gita, capítulo 18, o sea, último capítulo del Bhagavad Gita. Estamos en una sección donde el señor Krishna está explicando a Arjuna cuáles son los tres tipos de conocimiento y tres tipos de actividades o de trabajos que se pueden realizar en este mundo material de acuerdo a las modalidades que estén influenciando en ese momento. Entonces ahora el Señor va a explicar los tres tipos de trabajadores. O sea, conocimiento, trabajo y trabajador. Entonces el trabajador o el ejecutor de la acción y el practicante del conocimiento siempre está presente. O sea, el ego falso, mediante el cual usted está adquiriendo un conocimiento, está ejecutando una acción, siempre está presente en este mundo material. Y ese ego falso, o a través de ese ego falso, la entidad viviente adquiere un tipo de conocimiento, desarrolla un tipo de conocimiento y ejecuta un tipo de acción, y a la misma vez todo eso condicionado por una modalidad de la naturaleza. Entonces ya Krishna vio conocimiento y acción que siempre van juntos. Entonces va a haber ahora tipos de trabajadores o tipos o estilos. Entonces el texto número 26 dice lo siguiente: aquel que cumple con su deber sin asociarse con las modalidades de la naturaleza material, sin ego falso, con gran determinación y entusiasmo, y sin vacilar ante el éxito o el fracaso, se dice que es un trabajador que está en el plano de la modalidad de la bondad. Vamos a leer el comentario que hace Srila Prabhupada a este verso. Es un comentario corto. Dice: la persona que tiene conciencia de Dios o conciencia de Krishna siempre es trascendental a las modalidades materiales de la naturaleza, es decir, siempre está por encima de ellas. Ese tipo de persona no espera disfrutar del resultado del trabajo que se le ha confiado o que se le ha indicado, porque ese tipo de persona está por encima del ego falso y del orgullo. No obstante, ella siempre está entusiasmada hasta el final de ese trabajo. Voy a hacer una pausa aquí. Esto es significativo porque fíjense, muchas veces si estudiamos nuestra propia vida o la vida de las personas comunes que se desenvuelven en nuestros mismos ámbitos familiar, social, laboral, estudiantil, vamos a ver que normalmente la persona ejecuta una actividad determinada y el entusiasmo en esa ejecución casi siempre está determinado por el resultado que pueda obtener, o sea, el beneficio que pueda obtener o las condiciones determinadas en las cuales esté ejecutando dicha actividad. La gente le llama la motivación, ¿verdad? Por ejemplo, por acá la gente dice: ya yo no tengo deseos de trabajar porque nada me motiva, el salario no me alcanza, el ambiente laboral es muy deprimente y entonces así todo el mundo está sombrío, todo el mundo está desmotivado, y entonces podemos decir que no hay ningún tipo de entusiasmo en los trabajadores. O sea, sin embargo, acá se está diciendo que aquella persona que está en la modalidad de la bondad y que está ejecutando un tipo determinado de trabajo
que es el que corresponde según determinadas circunstancias. Dice que aunque esa persona no tiene su mirada situada en el resultado del trabajo, ni tiene su mirada situada en el ego falso de yo soy esto o yo soy aquello, si a pesar de todo eso, esa persona siempre está entusiasmada hasta el final del trabajo. Lo que le entusiasma a ella en sí no es las condiciones del trabajo, no es el resultado del trabajo. Lo que le entusiasma a ella es el pensar que está cumpliendo adecuadamente con lo que debe cumplir. O sea, en el caso de la modalidad de la bondad, la persona se guía por las regulaciones de la escritura y ella está satisfecha porque está llevando una vida o está realizando una actividad que está en concordancia con la escritura, o sea, en concordancia con lo que los consejos dicen que es favorable para avanzar como ser humano y como criatura espiritual. Entonces esa persona con esa mentalidad realiza la actividad independientemente de la actividad que sea y la realiza con entusiasmo. Continúo leyendo. A ese tipo de persona no le afecta mucho el sufrimiento que haya que afrontar cuando haya que afrontarlo. Esa persona siempre está entusiasmada. A ella no le interesa el éxito o el fracaso. Su disposición es la misma en la felicidad y en la aflicción. Una persona que trabaja de ese modo está situada en el plano de la modalidad de la bondad. Aquí dice Prabhupada, un poquito atrás, dice, a ella no le importa el éxito o el fracaso. O sea, ella no está realizando esa actividad pensando si la actividad va a tener éxito o no. Evidentemente ella está poniendo lo mejor de sí en dicha actividad, pero no es con el fin de me alegro si tuvo éxito, me entristezco si no tuvo éxito, porque ella comprende que hay muchos factores que influyen en el posible éxito de una actividad. Ya hemos visto anteriormente, el señor Krishna habla de que hay varios elementos que intervienen en la actividad. O sea, el ego falso o el ejecutor de la actividad, el campo de la actividad, los sentidos, el esfuerzo y el Señor Supremo. Así que ahí hay varios elementos que no dependen directamente del ejecutor de la actividad y van a determinar el éxito o el fracaso de la actividad. Por tanto, el pensar que una actividad depende de uno o que el éxito depende solo de uno es un pensamiento un poquito falto de comprensión. Y por eso este tipo de persona que está comprendiendo las cosas tal y como son, ya no sitúa su alegría o no sitúa su entusiasmo en el éxito. Ella simplemente piensa, bueno, esta es la actividad que se debe hacer según los buenos consejos. Esta actividad me ayuda a crecer adecuadamente como persona y espiritualmente, así que por tanto voy a hacerla lo mejor posible. O sea, y los resultados voy a dedicarlos al Señor. Entonces ella se encamina de esa manera. Ella comienza a realizar su actividad de esa manera. Y puede ser que a veces la actividad tenga un resultado exitoso desde el punto de vista que se busca, desde el punto de vista material o desde el punto de vista de lo planificado, pero también puede que a veces pueda parecer que la actividad fracasó. O sea, se hizo una planificación determinada, el de lo que se pensaba realizar y no se pudo realizar por un motivo u otro, y a eso en este mundo material se le llama fracaso. Sin embargo, para esa entidad viviente que está en la modalidad de la bondad no existe el fracaso, porque ella no tiene punto de referencia material para éxito o fracaso. Ella siempre es exitosa. Aquel que ejecuta una actividad prescrita, una actividad recomendada y lo hace poniendo en esa actividad todo su esfuerzo, sinceridad y corazón, siempre resulta exitoso porque su éxito está en la ejecución. O sea, el éxito está en la ejecución, en la manera, el sentimiento, la sinceridad con que se ejecuta la actividad y a quien se está ofreciendo la actividad. Ahí está el éxito del devoto y está el éxito de aquel que está en la modalidad de la bondad. Desde el punto de vista externo, cualquier persona podría decir, mira, total, fracasaste, tú tienes una práctica, tú crees en un tal Dios, tú haces esto, tú haces aquello, y mira, sin embargo, fracasas de vez en cuando en las actividades o en los planes que te trazas. Pero ese tipo de persona no puede comprender
que en verdad en el mundo espiritual, en el camino de la autorrealización, no hay fracaso posible. Vamos a recordar capítulos anteriores donde el Señor Krishna dice que en este imperecedero camino no hay posible fracaso, no hay pérdida. Este imperecedero camino se refiere al camino de la autorrealización, al camino del servicio devocional. No hay pérdida posible porque cada acto que se ejecuta de manera correcta, de manera apropiada, siempre deviene en un avance progresivo para la entidad viviente, independientemente, repito, del resultado externo. Vamos a repetir otra cosa, vamos a recordar que Krishna está describiendo aquí la modalidad de la bondad en su estado más pleno, así que nosotros es poco probable que estemos situados allí. Entonces tampoco es muy saludable ni conveniente querer encajar, querer identificarnos con esas cualidades, pero sí es sano aspirar a ellas, aspirar a que poco a poco mi práctica, mi reflexión, mi comprensión del conocimiento me vaya llevando a establecerme en ese modo de existir, en ese modo de existencia, donde mi entusiasmo siempre esté presente a pesar de las cosas, porque el entusiasmo del devoto viene no solo de estar realizando la actividad, sino viene de la confianza en las escrituras, de la confianza en las promesas, y el Señor dice que Él siempre protege, que Él siempre está al lado, que Él siempre asegura el éxito, habla del éxito espiritual de aquel que se le entrega a Él. Entonces cuando el devoto simplemente cree en eso, desarrolla fe en eso, el devoto desarrolla entusiasmo porque sabe que a pesar de cualquier circunstancia material, sabe que a pesar de cualquier obstáculo en el sendero, sabe que a pesar de cualquier posible sufrimiento, aún así, si él mantiene su amor en el Señor, su visión en el Señor, entonces nunca será frustrado. El Señor siempre lo va a recompensar desde el punto de vista de su compañía eterna y amorosa. Entonces siempre está entusiasmado, porque siempre está entusiasmado y dice, no importa, y va y la vida esta se me termina mañana, pero si yo soy capaz de seguir allí con la mirada fija en el Señor, pensando en el Señor, entonces todo habrá sido un éxito, porque entonces podré tener conciencia plena de mi Señor. La modalidad de la bondad consiste entonces en eso, en situar cada vez más mi mirada en los pies del Señor, situar cada vez más mis oídos en las actividades del Señor, en las noticias sobre el Señor, situar cada vez más mi visión allí, mi conciencia, mi mente, mis anhelos, todo, ir relacionando mi vida progresivamente poco a poco con algo que de una forma u otra me lleve al Señor Supremo, me lleve a reflexionar, me lleve a pensar, me lleve a extrañar, me lleve a anhelar, me lleve a desear la compañía de mi Señor Supremo. El texto número 27 dice lo siguiente: el trabajador que está apegado al trabajo y a los frutos del trabajo, deseando disfrutar de esos frutos, y que es codicioso, siempre está envidioso, es impuro y lo mueven la alegría y la tristeza. Se dice que ese trabajador está en el plano de la modalidad de la pasión. Vamos a ver que en el caso anterior se dice aquel que cumple con su deber, aquel que cumple con su deber. O sea, el plano de la modalidad de la bondad, la entidad viviente realiza una actividad porque la considera su deber. Ella cree todavía en el deber, mi deber es este, y entonces voy a realizarlo con el mayor empeño posible. Sin embargo, en esta lectura última de la modalidad de la pasión, dice que el trabajador está pegado al trabajo y a los frutos del trabajo. Este trabajador ya no está haciendo la cosa porque es su deber, sino que él está apegado, a él le gusta un determinado tipo de trabajo y le gustan unos determinados resultados de ese trabajo. Entonces ese trabajador está realizando la actividad en función de lo que está obteniendo de ella, y por tanto, como está realizándola en función de lo que está obteniendo de ella, entonces de ahí viene su deseo. Él simplemente está deseando constantemente trabajar porque ese trabajo le da este resultado, le da aquel resultado.
Cuando usted se apega a algo y ese algo le resulta en algún placer, entonces usted quiere cada vez más, un poquito más de ese placer, un poquito más. Por eso se dice que es codicioso, es un proceso natural. Fíjense, cuando a usted le gusta algo, usted quiere un poquito más, un poquito más. Entonces dice después siempre está envidioso. Esto significa porque cuando esa misma persona ve que otra persona está en una situación favorable o está recibiendo algo favorable que él todavía no recibe o está recibiendo más de lo que él está recibiendo, él incluso a veces inconscientemente quiere también llegar a recibir lo que esa persona recibe, el salario que esa persona recibe, tener los beneficios que esa persona tiene y él trabaja en función de eso, él desea eso, o sea, él está literalmente, aunque sea inconscientemente, envidiando la situación de la otra persona. Se dice aquí que es impuro, vamos a comprender la palabra impuro como que tiene una serie de pensamientos, de razonamientos y de conducta que no lo conducen hacia el Señor Supremo, no lo conducen a crecer ni como ser humano, ni como entidad viviente espiritual. Y lo mueve en la alegría y la tristeza, o sea, esta persona está en las manos de la dualidad. Evidentemente, si usted tiene su mirada, si su motivación está en el fruto de la actividad que usted está realizando y de ese éxito o fracaso depende entonces su alegría o su tristeza, usted está dependiente, usted está condicionado por ese determinado fruto. O sea, su alegría y su tristeza, su estabilidad o no estabilidad van a depender de eso. Continúa diciendo, entonces se dice que este tipo de persona está en el plano de la modalidad, de la pasión. El texto número 28 dice lo siguiente, y el trabajador que siempre está dedicado a un trabajo que va en contra de la disposición de las escrituras, que es materialista, que es obstinado, que es engañador y experto en insultar a los demás, que es perezoso, siempre está malhumorado y es moroso, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Entonces, vamos a ver acá, dice, comienza diciendo el trabajador que siempre está dedicado a un trabajo que va en contra de las disposiciones de las escrituras. O sea, este tipo de persona que no tiene el más mínimo interés por conocer qué es lo mejor para ella realiza lo que ella quiera realizar, lo que le parezca por inercia o por capricho, entonces ni siquiera tiene la más mínima idea de qué cosa es el bien o qué cosa es lo bueno, lo realmente bueno. Entonces dice que ese tipo de persona, por tanto, no tiene orientación ninguna y ella entonces ejecuta las cosas de manera tal que no coincide nunca con lo que está recomendado por las, ¿cómo se dice? Por las autoridades. Se dice que es obstinada porque este tipo de persona no escucha nada, no escucha ninguna recomendación y así es simplemente ahí con su inercia, con su instinto básico, funcionando desde la completa inconsciencia, desde la ignorancia, que es engañadora, porque entonces cuando uno está completamente engañado, aunque uno no quiera, uno engaña, porque si usted está engañado, entonces todo lo que usted haga o diga va a ser también engañoso. Dice que es experto en insultar a los demás, o sea, este tipo de personas no tiene la más mínima idea de educación, de tener un poco de cortesía. Se dice que es perezoso. Este tipo de persona no le interesa mucho, incluso le da lo mismo, incluso realizar la actividad que no realizarla. Y si hay algo que deba realizar, entonces se demora mucho o simplemente le da mucho trabajo ponerse en función. Dice que siempre está malhumorado, porque vamos a ver que en la modalidad de la bondad esta persona tiene entusiasmo. Vamos a ver que en la modalidad de la pasión la persona la entusiasma el fruto del trabajo. Pero en este caso, como no hay deber que cumplir, no hay sentido del deber, como tampoco le interesa el fruto del trabajo, entonces no hay nada que le motive a estar entusiasmado, por tanto siempre está malhumorada. Este tipo de persona siempre es sombría, siempre es así, muy huraña, siempre, ¿verdad? Muy, como decimos en Cuba, muy agria, muy insoportable, no hay la más mínima
experiencia de felicidad en esa persona. Y dice que es morosa, o sea, esta persona lo que puede hacerse en un día ya se pasa un año en hacerlo, porque realmente imagínense, si no está entusiasmada, si no tiene motivación, si para ella no existe el deber, si para ella no existe esto del conocimiento que me va a tributar un bien, incluso ni siquiera existe el sentido de ganancia. Por ejemplo, en la modalidad de la pasión nos mueve la ganancia, uno se motiva a hacer algo porque ese algo le va a traer un beneficio y entonces uno lo hace rápido, uno no es moroso, la persona dice, bueno, mientras más haga, mientras más produzca, más cobro. Pero en esta modalidad de la ignorancia, la persona vive en un estado de inercia tal que ni siquiera eso le motiva. No le motiva siquiera el cobrar nada, no le interesa nada, o sea, vive completamente en el abandono, completa de motivación, completa falta de responsabilidad, completa falta de deber. Ha perdido las cualidades básicas del ser humano y vive prácticamente como los animales, vive así, vive simplemente porque vive, porque existe. Hay una diferencia muy grande, a veces podemos ver personas así, podemos pensar que están desapegadas, que son grandes espiritualistas, grandes místicos, pero en verdad lo que son grandes ignorantes porque aparentemente en la modalidad de la bondad pura y la modalidad de la ignorancia aparentemente pueden tener el mismo comportamiento, o sea, puede tener un desapego con respecto a las cosas, pueden tener un no interesarles si hay felicidad o aflicción, pero con la diferencia de que el de la modalidad de la ignorancia está en esa actitud o en esa conducta simplemente porque su conciencia está en el plano más bajo, no tiene el más mínimo conocimiento. O sea, su estado es por desconocimiento, o sea, por ignorancia. Sin embargo, en la modalidad de la bondad, el desapego no es por ignorancia, el desapego es por comprensión de que nada te pertenece. Entonces quiere decir que aparentemente la actitud van a ser semejante, pero la motivación o la causa de esa actitud son completamente diferentes. O sea, la modalidad de la oscuridad es completamente ignorancia, completamente inconsciencia, no hay noción de nada, ni del bien ni del mal, ni de lo bueno, ni de lo menos bueno, de nada. Pero en la modalidad de la bondad hay noción de todo. Se sabe conscientemente qué te conduce al bien y al mal, se sabe conscientemente qué te conduce al sufrimiento y al gozo, se sabe conscientemente qué te conduce a Dios y qué no te conduce a Dios y por tanto se toman decisiones en función de ese conocimiento. Pero en la modalidad de la ignorancia no hay el más mínimo conocimiento, la conciencia de la persona está siendo arrastrada por las cosas más primitivas, simplemente por la inercia de la vida. Primitivamente no hay ni siquiera meta, no hay absolutamente nada. El cuerpo existe y fisiológicamente ya es como un robot que va existiendo según el cuerpo y los instintos le van indicando y simplemente come, duerme, come cualquier cosa, duerme en cualquier lugar, no importa, se defiende, si hay instinto sexual, se aparea o se reproduce, pero ya, eso es literalmente está en la frontera entre el animal y el ser humano. Vamos a recordar que la diferencia animal-ser humano está en el conocimiento. Si usted no se dedica poco a poco a ir cultivando un conocimiento cada vez más correcto, adecuado, y entonces si actuar de acuerdo a ese conocimiento, entonces usted no trasciende del reino animal, usted sigue ahí como un animal. Entonces el tránsito de la modalidad de la oscuridad a la modalidad de la luz o la modalidad de la bondad es solamente a través de una comprensión, un conocimiento. Por ejemplo, la modalidad de la pasión ya es muy superior porque hay una motivación, la persona va comprendiendo por lo menos una noción de disfrute, una noción de lo que le gusta, de lo que no le gusta, pero a la ignorancia no hay criterio de me gusta o no me gusta, es cualquier cosa que esté allí. Si la comida está en buen estado, si no está en buen estado, no importa. No han visto a una persona que esté muy degradada, ya sea por problemas mentales, por lo que sea, que ande en la calle o que esté internada, lo que hace, ella no tiene criterio de selección. Ella lo mismo la vemos comiendo algo descompuesto, que sin asearse, no sé, 2 semanas, aunque haya condiciones para bañarse, no es que no hayan condiciones, incluso aunque las hayan, no le interesa, sin tener el más mínimo criterio de intercambio social, de comunicación, aunque pueda comunicarse, o sea,
deterioro, un ser humano en la fase más subdesarrollada de la palabra ser humano. Entonces a eso se refiere la modalidad de la oscuridad. Esa modalidad de la oscuridad entonces te hunde, o sea, te va llevando a formas de vida cada vez más degradadas. Entonces el Señor Krishna vuelve a poner a la modalidad de la bondad como la modalidad a aspirar, el modelo de modalidad a aspirar para nuestra vida, aquel que nos guía de la mejor manera posible y nos hace existir de la mejor forma en este mundo material, mientras que nos prepara y nos alista para avanzar en el plano de conciencia de Dios o avanzar en el sendero de la autorrealización. Entonces, trabajar en función de eso y desear que la modalidad de la bondad se vaya instalando en nuestra vida y que nosotros vayamos un poco reconociendo aquello que nos aleja de esa modalidad y que vayamos trabajando fuertemente en eso, disciplinadamente, de manera regular y bien guiado. Esa es la propuesta, esa es la invitación. La invitación al cambio, la invitación a la transformación, a la evolución, al desarrollo consciente. Yo quiero desarrollarme, yo quiero evolucionar, pero de manera consciente, quiero tomar la evolución, mi evolución en mis manos. Entonces de eso se trata y por tanto voy a encaminarme hacia esto de la modalidad de la bondad y el propósito es ese. Entonces cuando uno se comienza a reunir, por eso la asociación es importante. Si yo me reúno con personas que están en modalidad de la ignorancia, es probable que si ellos no se van transformando por mi influencia, yo voy a terminar transformado por la suya. Si yo me reúno y paso tiempo con personas que están en modalidad de la pasión, va a pasar el mismo principio. Si ellos no se transforman por mi influencia, suponiendo que yo esté en otra modalidad, en bondad, por ejemplo, yo voy a terminar siendo transformado por la de ellos. Y si me transformo con personas que están en la modalidad de la bondad, entonces pasa lo mismo. Entonces, si yo estoy en una modalidad de pasión o de ignorancia y me abro y me entrego y permito que esa transformación suceda en mí, entonces yo voy a ir siendo estimulado a situarme en la modalidad de la bondad. Pero si no, si me resisto, no voy a soportar esa compañía y simplemente me voy a alejar, me voy a ir, me voy a salir. Me voy a salir porque prefiero seguir en mi estado cómodo de pasión o de ignorancia. El cambio es necesario, sin cambio no hay posibilidad de autorrealización, pero también sin asociación no hay posibilidad de cambio. Cualquiera podría decir, pero bueno, hay grandes místicos que después andaban solos, sí, pero eso fue el después también, y aún después muchos de ellos buscaron asociación para transmitir las enseñanzas, pero antes de andar solo, ellos tuvieron también de una forma u otra algún tipo de compañía que fue quien les estimuló o quien les despertó o quien les hizo redescubrir su misión. Entonces siempre, más tarde o más temprano, la buena compañía es necesaria. La buena asociación es necesaria y nosotros podemos elegir. Hay asociaciones que no las podemos elegir, en ese caso nada, entonces usted trata de la forma más superficial posible, el menor tiempo posible. Si usted tiene una compañía en el trabajo, en otro lugar que no le es muy favorable, entonces usted trata con esa persona, pero superficialmente, lo imprescindible. No es discriminar, es simplemente ser inteligente, lo imprescindible, con cortesía, pero lo imprescindible. Entonces usted anhela y busca las buenas compañías, anhela y busca, porque el anhelar le hace que esas compañías aparezcan en su vida y el buscar lo pone usted en una posición activa de búsqueda de esa compañía. Entonces, sabemos que conocimiento, actividad y trabajador pueden estar situados en tres categorías, movilizados por la modalidad de la ignorancia, la pasión y la bondad. Sin duda alguna, la ignorancia lleva al deterioro, la pasión lleva al apego y la bondad lleva a conocimiento, comprensión y por tanto hacia la espiritualidad. Nos toca a nosotros elegir en qué dirección queremos ir encaminando los pasos en nuestra vida. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que nos ayude a ir comprendiendo con profundidad cómo podemos ir transformando de manera constante, de manera regular, pero sobre todo de manera segura, o sea que no haya retroceso nuestra existencia. Hare Krishna, muy buenos días y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna